Hola, somos el grupo formado por Nacho Pedrón, Pablo Rivas, Víctor Gutiérrez y vamos a hablar del condensador. En primer lugar, voy a hablar del funcionamiento del condensador. Como vemos aquí, el condensador es un componente electrónico en el cual se almacena una diferencia de potencial generada por las cargas positivas y negativas en cada una de sus placas para posteriormente esta carga ser descargada en el circuito. Como vemos aquí, el condensador está conectado a una fuente de tensión, ya puede ser alterna o continua, da igual porque funciona con las dos, y entre las dos placas se inserta un material dieléctrico. Para entender mejor el funcionamiento del condensador, lo mejor es implementarlo en un circuito sencillo como el que tenemos aquí en la diapositiva, donde tenemos un generador de tensión alterna y un condensador. En primer lugar, el generador alterna va a estar generando una tensión y una corriente, con el cual el condensador se va a estar cargando constantemente y se genera una diferencia de potencial entre sus dos placas y posteriormente se descarga, dejando así el paso de la corriente a través de él. La corriente que pasa a través del condensador no solo va a depender de la tensión del generador, sino que también va a depender de la distancia entre las placas conductoras y de la frecuencia, ya que a una mayor intensidad el condensador se va a descargar y descargar con más potencia. Un condensador en corriente continua y en corriente alterna se va a comportar de distinta forma, ya que si le suministramos corriente alterna, el proceso que se va a formar es un proceso de carga y descarga continuo y se comportará el condensador como un cortocircuito, dejando a través de él el paso de la corriente constantemente. Mientras que si estamos en corriente continua, el condensador se comportará distinto, ya que en el proceso de carga el condensador se comporta como un circuito abierto y impedirá el paso de la corriente a través de él, mientras que si está en el proceso de descarga se comportará igual que como si estuviera con corriente alterna, dejando a través de él el paso de la corriente, siendo así un cortocircuito. Incidiendo un poco más en el tema de su funcionamiento, vemos que son distintos dependiendo del tipo de capacidad que tengan. Tenemos los condensadores fijos, los cuales los diferenciamos por su tipo de material dieléctrico, ya sea papel, poliéster, y tenemos también los condensadores variables, en el cual su objetivo es variar la capacidad del condensador, ya sea aumentando la superficie de las láminas conductoras o de las placas, aumentando también la distancia entre ellas y también variando el material dieléctrico. Para descomponer el condensador en unidades simples, tenemos tres zonas principales. Tenemos las láminas conductoras, que están hechas de un material conductor y en las que se almacenan las cargas positivas y negativas que están conectadas a un generador de tensión. Entre ellas situamos un material dieléctrico, ya sea papel, aire o policloruro de vinilo, que son ahora mismo los más utilizados en este tipo de condensadores. Y además esto está rodeado por una carcasa de plástico, que su única función es proteger el condensador, plan, proteger las piezas internas del condensador. En la relación de estructura-componentes vemos que tenemos los materiales eléctricos y los materiales conductores. En los materiales eléctricos, con ellos aumentamos la diferencia de potencial, con la cual un condensador es capaz de evitar la ruptura eléctrica, o más por así decirlo, que no salten chispas entre las dos placas conductoras. Disminuimos también el campo eléctrico entre las dos placas del condensador y además la carga que está entre las dos placas no se ve afectada, ya que permanece igual que cuando se le implementa el voltaje. Además, en las láminas conductoras permitimos que el condensador las pueda almacenar las cargas, ya que permiten el paso de la corriente a través de ellas. En primer lugar, trataré el tamaño físico del condensador. En lo que se refiere a aplicaciones electrónicas,
se busca el mínimo tamaño de sus componentes. En relación con los condensadores, encontramos dos inconvenientes: el voltaje de trabajo, que se definiría como la máxima tensión que puede aguantar un condensador, y la capacitancia, que es la cantidad máxima de carga eléctrica almacenada en el condensador. Por ejemplo, si aumentamos el voltaje de trabajo, tenemos que aumentar el espesor del dieléctrico. Lo malo es que al aumentar el espesor, disminuye la capacitancia. El problema de la capacitancia se puede solventar aumentando el área de las placas del capacitor. En cuanto a los usos del condensador, podemos encontrar que el capacitor tiene la propiedad de transformar la tensión alterna en tensión continua. Existen numerosos tipos de filtro, adaptándose a la frecuencia y al rendimiento de los valores de los componentes. Por ejemplo, en los filtros pasa alta, la respuesta de frecuencia se atenúa con los componentes de baja frecuencia, pero no los de alta. En los filtros pasa baja, permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Y por último, en los filtros pasa banda, deja pasar un rango de frecuencias de una señal atenuando el paso del resto. Además, el condensador tiene la función de compensar la energía reactiva en el sector industrial. Si una fábrica tiene muchas cargas inductivas, pongamos el ejemplo de motores, el suministrador eléctrico podría multar por el consumo de carga reactiva. Este problema lo podemos arreglar colocando una batería de condensadores para compensar esta carga inductiva con carga capacitiva. En relación con los supercondensadores, no siguen el mismo orden que los clásicos capacitores, que estos siguen en el orden de micro o nanofaradios. Los supercondensadores podrían llegar incluso al orden de los faradios. Los supercondensadores se pueden utilizar en coches híbridos. Esto se debe a que permite una potente descarga hacia el motor y no necesitan almacenar tanta energía, es decir, permiten una mejor descarga de energía durante la aceleración del vehículo. Recientemente se utiliza el supercondensador como freno regenerativo. Su funcionamiento se basa en ir reduciendo la velocidad del vehículo transformando su energía cinética en energía eléctrica, almacenando esta energía eléctrica en el supercondensador para su futuro uso. Entre los tipos de condensadores podemos encontrar condensador cerámico, condensador de lámina de plástico y metálica y por último condensador electrolítico. En los condensadores cerámicos, las inductancias parasitas y las pérdidas son prácticamente nulas. La constante dieléctrica de estos es muy elevada, que varía entre 1000 y 10.000 veces la del aire. Además, tienen altos valores de capacidad en tamaños muy reducidos. El único inconveniente es que son muy sensibles a la temperatura y a la diferencia de potencia. Los condensadores de lámina de plástico tienen un mayor tamaño que los de lámina metalizada. Esto les permite tener un mejor aislamiento y ser más estables. En los condensadores de lámina metalizada tienen la propiedad de protegerse a sí mismos de cualquier voltaje. Cuando este hecho ocurre, aparece un arco de corriente que evapora el metal, eliminando el defecto. Los condensadores electrolíticos tienen capacitancias muy elevadas, a precios muy razonables. Entre sus inconvenientes está su alta corriente de fuga y su bajo voltaje de ruptura. Por último, cabe indicar que están polarizados. Este hecho hay que tenerlo en cuenta, ya que podría conectarse inversamente. Uno de sus usos se encuentra el que el condensador podría utilizarse como fuente de tensión. A continuación hablaremos sobre las limitaciones de los condensadores. En primer lugar, podemos hablar de una tensión máxima de trabajo. Es decir, no podemos aplicar una tensión mayor de la de diseño, porque el aislamiento de las láminas se perforaría y el dispositivo acabaría quemándose. Por eso se venden condensadores de distintas tensiones para una misma capacidad. Se puede usar un condensador de 50 voltios para trabajar con tensiones de 5 voltios, pero estamos pagando mucho más y obtenemos un dispositivo mucho más grande. Nos haría la misma función un dispositivo de 10 voltios ahorrándonos el espacio y el dinero. Pero si queremos trabajar con tensión de 50 voltios y ponemos un condensador de 5 voltios, este condensador se acabaría quemando. ¿Por qué? Porque supera la tensión máxima de trabajo. En el segundo punto podemos hablar de las temperaturas máximas de trabajo. Los condensadores electrolíticos más económicos trabajan a una temperatura máxima de 85 grados centígrados y el siguiente valor más común es 105 grados centígrados. A partir de ahí hay valores pensados para aplicaciones muy concretas y son más difíciles de conseguir. Esto es, que si quieres conseguir un condensador que te trabaje a mucha más temperatura, será mucho más difícil de conseguir y mucho más caro. En el tercer punto de limitaciones hablamos de la capacitancia o capacidad, que es la capacidad máxima de energía que puede almacenar un condensador. Se mide en faradios, aunque lo habitual es encontrárnoslo en microfaradios. Y por cuarto lugar hablamos de la tolerancia, que indica el porcentaje en el que se puede variar la capacitancia real respecto a la indicada. Me explico. Un condensador de 100 microfaradios y una tolerancia de más o menos el 20% puede tener un valor real comprendido entre 80 y 120 microfaradios. Esto debe tenerse en cuenta si queremos montar un circuito que necesite un valor muy exacto.
Respecto a tendencias de materiales innovadores, Skeleton Technologies ha desarrollado el ultracondensador de grafeno con más densidad de energía del mercado, una nueva tecnología para almacenar electricidad. Al estar hecho con grafeno, se beneficia de las excelentes propiedades de almacenamiento de energía que presenta este material bidimensional, que ya ha demostrado su potencial tanto en baterías como en condensadores. Esta nueva tecnología, gracias a la elevada densidad de energía que ofrece, una capacitancia de hasta 4.500 faradios, así como a su peso ligero y a su tamaño reducido. Puede implementarse muy bien en vehículos híbridos o eléctricos para el transporte pesado, como camiones o autobuses, optimizando al máximo el espacio y la eficiencia. La corporación ya está implementando este ultracondensador en camiones híbridos. Otro ejemplo de materiales innovadores sería aprovechar la capacidad de los filtros de coalescencia para condensar la humedad del aire en pequeñas gotas que se recogen en un colector. En sus aplicaciones industriales, estos filtros requieren el bombeo de una fuente de aire comprimido que lo empuja a atravesar las diferentes mallas y quedar así libre de impurezas y líquidos en suspensión. Gracias a este condensador se ha logrado reducir el consumo eléctrico generado por este proceso. También hay otros sistemas activos, como puede ser la energía solar, para generar la electricidad necesaria para operar un sistema de compresión de aire u otros métodos de condensación de la humedad por enfriamiento, lo que reduce la eficacia. Y ahí está la ventaja de este sistema diseñado por Edgar Rodríguez. Según sus cálculos, en un día despejado, su sistema podía ser capaz de generar hasta 100 litros de agua dependiendo de la humedad del aire. Para concluir esta presentación, podemos decir que no podemos clasificar a un condensador para realizar una sola tarea en específico, ya que cambiando las condiciones del circuito, las características internas y los materiales, podemos tener un abanico enorme de variedades a la hora de trabajar con condensadores. Esta ha sido la bibliografía utilizada para sacar la información de los diferentes apartados. Y si ha quedado alguna duda o hay alguna pregunta, pues no duden en contactarnos en el correo electrónico que les dejamos. Y nada, muchas gracias.